Hola a todos, bienvenidos nuevamente al video número 2 de la historia del yoga. Como habíamos visto en el video anterior, habíamos hablado del yoga desde sus inicios hasta la etapa del Hatha y hemos estado dándonos cuenta que el yoga es una disciplina que ha venido cambiando a lo largo del tiempo. Retomando un poco lo que veíamos en el video anterior, en donde nos habíamos quedado en la etapa del Hatha Yoga o la etapa del yoga posclásico, que es después al yoga clásico de Patanjali, ubicado más o menos del año 100 a.C., y esta etapa llega inclusive hasta el año 18 después de Cristo. Va a surgir una nueva escuela o una nueva vertiente de yoga, que es el Hatha. El Hatha que se ubica entre el siglo XV y el siglo XIX. Durante esta etapa del yoga posclásico van a existir tres escuelas muy importantes que se van a encontrar, van a perdurar. Una va a ser el yoga clásico de Patanjali, las enseñanzas de los Upanishads, y también surge la filosofía tantra que se encuentra con el yoga clásico y va a dar origen a un nuevo estilo de yoga que se conoce como Hatha Yoga. Un autor muy importante contemporáneo, Georg Feuerstein, nos habla de la existencia de 40 tipos diferentes de yoga durante este periodo. Entonces tenemos las enseñanzas de los Upanishads, el yoga clásico de Patanjali, el Hatha Yoga, que nace en esta etapa, y también las enseñanzas del Bhagavad Gita. Para darnos una idea de las diferencias de algunas de estas diferentes vertientes del yoga, podemos notar lo siguiente. Durante el yoga clásico de Patanjali, que también es conocido como Ashtanga Yoga, era una metodología que consistía básicamente en 8 miembros. Ashta, 8, Anga, miembros. Por ejemplo, la propuesta de Hatha del Yeranda Samhita va a ser un estilo de yoga que consistía en una metodología de 7 miembros, Saptanga Yoga. Por otro lado, la propuesta del Hatha Yoga Pradipika va a ser una propuesta que consistía en una metodología de 4 miembros, Chaturanga Yoga. Y también tenemos un texto que es el Tejo Bindu Upanishad, donde inclusive se habla del yoga de los 15 miembros. Las principales características del Hatha, a diferencia del yoga clásico, van a ser su vinculación con el Tantra, sobre todo. Hay que recordar que en esta etapa el cuerpo se convierte en el vehículo de la conciencia. La naturaleza humana y divina son una. Nuestro cuerpo representa un microcosmos, por lo tanto hay que trabajar en él para elevar nuestra conciencia, nuestro potencial y despertar. Algunos conceptos que encontramos durante esta etapa del Hatha van a ser los de nadis, grantis, vayus, bandhas, mudras, mantras, etc. Entramos ahora a lo que es el yoga contemporáneo, el yoga más reciente que surge a finales del siglo XIX, principios del siglo XX. El primer maestro de yoga que llega a Occidente va a ser Swami Vivekananda. Él va a llegar a Estados Unidos en 1893 con una propuesta de yoga hinduista basada en las bases del Bhagavad Gita, en donde va a exponer su propuesta de yoga y nos va a hablar de los diferentes vertientes del yoga, que serían el karma, el raja, el bhakti y el jnana yoga. Más adelante vamos a tener un maestro que en la India desarrolla el sistema Ashtanga Vinyasa Yoga. Este maestro, Krishnamacharya, quien nace a finales del siglo XIX y muere pues ya a mediados del siglo XX, va a tener 2 alumnos muy importantes, que van a ser Patavi Jois e Iyengar. El maestro Krishnamacharya va a diseñar el Ashtanga Vinyasa Yoga, no confundirlo con el Ashtanga Yoga de Patanjali. A diferencia de el Ashtanga Vinyasa Yoga es un estilo de yoga vigoroso, en donde se fluye de postura a postura de manera dinámica. Hay que recordar que en el Ashtanga Yoga de Patanjali, pues prácticamente las posturas eran posturas meditativas. Patavi Jois va a seguir con la propuesta de su maestro Krishnamacharya, este estilo Ashtanga Vinyasa Yoga, y su otro alumno, el maestro Iyengar, va a desarrollar un estilo de yoga más abierto. Se va a decantar por el uso de
lo que conocemos hoy como props o apoyos, es decir, la implementación de sillas, bloques, cintos, frazadas, la misma pared, entre otros instrumentos que permitan al alumno trabajar sobre la base de las posturas, cuidando su alineación. Esta etapa del yoga contemporáneo es muy interesante, ya que las propuestas de Iyengar van a traer a muchas personas de áreas como la medicina, la enfermería, la fisioterapia, la kinesiología, es decir, personas que tenían un trabajo sobre el cuerpo desde una perspectiva occidental. En este sentido, muchos terapeutas de Occidente van a empezar a combinar campos de la atención médica, tanto alternativos como convencionales, y entonces vamos a encontrar una etapa en donde el yoga oriental se va a encontrar con las disciplinas occidentales, en donde vamos a encontrar una mezcla entre lo que es el yoga y medicina, enfermería, psicología, fisioterapia, masajes, e inclusive con algunas otras disciplinas orientales como la ayurveda, la medicina tradicional china y otras disciplinas más. Es importante resaltar que gran parte de las posturas que se tienen en la actualidad en yoga se le deben más a Occidente que a Oriente. Hay que recordar que en los estilos de Hatha las propuestas de asanas eran a lo mucho 64 posturas, ya en el estilo Hatha. Antes del estilo Hatha, prácticamente en el yoga las posturas tenían un sentido de orientación hacia la meditación. Va a ser el historiador Mark Singleton, con un libro muy importante, un historiador de la Universidad de Oxford que se escribió recientemente. Este libro se llama Yoga Body, lo pueden ustedes consultar, el que nos hace hincapié en ver que a partir del encuentro entre los gimnastas europeos y las propuestas de trabajo con el cuerpo europeo, cuando se encuentran con los yogis de la India, va a haber una especie de retroalimentación y feedback entre ambos trabajos corporales, por decirlo así. Los yogis se encuentran con los gimnastas y los gimnastas se encuentran con los yogis. En este sentido, en esta etapa en donde la India era una colonia inglesa, prácticamente el yoga se va a tomar como una bandera nacionalista y vamos a tener una retroalimentación entre ambas disciplinas y el nacimiento de muchas más posturas como las conocemos en la actualidad. El yoga contemporáneo se ha diversificado mucho y de hecho se ha hablado últimamente de su posible desvirtuación o pérdida del sentido original, pero no necesariamente es así. Me gustaría hablar de algunos aspectos positivos que Occidente ha aportado al yoga. Por ejemplo, el conocimiento de la anatomía del cuerpo, la biomecánica, la fisiología, los alcances y riesgos en la práctica de las posturas son de los más valiosos aportes. Hay que recordar que los yogis en la actualidad no tenían estos conocimientos. No quiere decir que por eso el yoga no fuera tan importante, sin embargo es importante resaltar que la práctica de asanas tiene también sus riesgos y estos estudiosos del cuerpo humano desde la perspectiva occidental pudieron aportar o dar más luz sobre estas cuestiones. Otro encuentro del yoga con estas disciplinas como la fisioterapia, la kinesiología y la psicología, entre otras, nos van a abrir un espectro muy interesante para un enfoque de trabajo holístico en el área de la salud. Y por otro lado, la libertad de que el alumno pueda acercarse a una disciplina sin la necesidad de un gurú o un maestro, es decir, una propuesta de yoga más secular, un modelo no de enseñanza de uno a uno, sino más bien un modelo de enseñanza y transmisión de conocimiento público, democrático, accesible, de uno a muchos. Otro aspecto importante a resaltar del yoga contemporáneo es que cada persona que se acerque a estudiar esta disciplina puede acercarse y estudiarla desde diferentes enfoques. Siguen habiendo estilos de yoga donde se aprende de maestro a discípulo, otros con una tradición más hinduista, otros más libres, podríamos decir, más abiertos, más democráticos. Por ejemplo, en la actualidad, el alumno en estas vertientes más abiertas y libres
el alumno, de manera autónoma, va a seleccionar ciertos temas filosóficos del surtido disponible para convertirlos en un sistema de conocimiento y aprendizaje privado. No es necesario ya aprender de un linaje de maestros de yogis, sino más bien se propone un abordaje de aprendizaje académico, reflexivo, abierto, crítico, en donde se estén abordando muchas de las disciplinas occidentales como psicología, nutrición, fisioterapia, entre otras, y en ese sentido el enfoque no sea dogmático. Se incorporan diferentes áreas de la salud en el aprendizaje en donde se trata de que el alumno tenga un enfoque más holístico y más integral, integrando tanto lo mejor que tiene la propuesta del yoga oriental como las propuestas del conocimiento occidental. Como podemos ver, el yoga es una disciplina que ha cambiado a lo largo del tiempo. De hecho, pues todo cambia, nada permanece. En este sentido, así como por ejemplo el cristianismo es algo que también ha cambiado, las filosofías en Occidente, el idealismo, el materialismo, las corrientes en psicología, el yoga también es una disciplina que ha cambiado en sus mismos contactos con otras vertientes de pensamiento oriental y también con las vertientes del conocimiento y pensamiento occidental. El yoga entonces es algo heterogéneo, es una disciplina que se sigue enriqueciendo del contacto con otras más. De nuestra parte sería todo. Agradecemos mucho su atención y nos vemos el próximo video.